Yo lo saludo con mucho gusto, doctor, porque bueno, estamos ya en esta transmisión especial. Abrimos con Francisco Trujillo desde Dallas, Texas. Ha caído el hacedor de la guerra contra el narcotráfico o la guerra fallida contra el narcotráfico, de espía, operador de la Policía Federal, de acuerdo a la documentación y literatura de Anabel Hernández. Hay mucho que decir de esto, doctor. Lo saludamos con gusto. Bienvenido. Luis Alberto, sí, buenos días. Mire, tengo varios comentarios que hacer. El primero, reconocer los avances del periodismo mexicano, porque si uno revisa la prensa y los portales, es impresionante la calidad de los archivos que tienen un buen número de colegas, porque están saliendo a la luz historias, algunas conocidas, otras menos. Pero hay una omisión que espero que espero ayudar a llenar, que es el marco histórico, porque es fundamental que insertemos el caso de Genaro García Luna en la historia del crimen organizado en Estados Unidos, en México, porque, insisto, una vez más, estamos ante un fenómeno binacional y conectado, y por lo tanto, para entender lo que significa García Luna y muchos otros asuntos, hay que olvidarse analíticamente de las fronteras. En ese sentido, el punto central es la relación que existe entre los criminales y el Estado. Y de manera muy sintética, en Estados Unidos los criminales nacieron y crecieron y evolucionaron fuera del Estado, sobre todo del federal, porque en el plano local sí ha habido casos de complicidades muy estrechas. En México, por el contrario, el crimen organizado nace con la protección de altos funcionarios, como Genaro García Luna. Y en ese sentido, estoy, como ya sabe Luis Alberto, y el auditorio que me escucha a través del Proyecto Puente, existe un patrón, como saben, estoy investigando la historia del crimen organizado en los dos países, y existe un patrón clarísimo en el último siglo. Si tomamos tres personajes paradigmáticos en esta historia, Abelardo L. Rodríguez, que fue gobernador de Baja California, sonorense, Y de Sonora sí, también. Ajá. exactamente, Sí. Carlos I. Serrano, que fue el protegido, el hombre de confianza de Miguel Alemán, y Genaro García Luna, los tres jugaron un papel clave en la protección de el crimen organizado, de los contrabandistas de narcóticos sobre todo. En los tres casos, he documentado con trabajo de archivo, la prensa investiga, denuncia y no investigan. En lugar de ello, culpan o ignoran a la prensa. Por ejemplo, en 1924, Abelardo agarró a golpes a dos periodistas de Mexicali, uno de la Crónica de Mexicali, que lo habían denunciado que Abelardo L. Rodríguez está involucrado en el contrabando de opio y alcohol a Estados Unidos, eran los años de la prohibición. En 1947, Serrano se lanzó contra un periodista mexicano radicado en Los Ángeles, Rafael García Travesi, y logró que lo deportara a Estados Unidos, acusándolo de bigamia. El caso de García Luna fue denunciado en su momento y todo fue ignorado. Y en todos los casos hubo indiferencia. En suma, a lo que voy, durante este siglo, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses investigaban a los grandes personajes que en México protegían al crimen organizado. En ese sentido, lo que estamos viendo es un momento inédito, en el sentido de que pareciera
que en Estados Unidos o el sistema judicial estadounidense finalmente se decidió a investigar e ir contra la protección, los grandes políticos que han protegido aquí en México a los narcotraficantes, a los criminales. La pregunta es si ahora el gobierno de la Cuarta Transformación emulará a Estados Unidos y revisará en serio las denuncias contra políticos de alto nivel y salta inmediatamente a la palestra el nombre de Raúl Salinas de Gortari, entre muchos otros. En síntesis, creo que si ubicamos el caso de Genaro García Luna en este marco histórico que estoy resumiendo al máximo, se podrá entender mejor la trascendencia y podremos enmarcar de mejor manera la reacción que pueda tener ahora el gobierno mexicano, porque pues se va a ver obligado a actuar con la misma firmeza en contra de la protección que han recibido los criminales de políticos muy importantes. De ser el caso, Luis Alberto, este puede ser un parteaguas en la historia del combate al crimen organizado, y sí, estaríamos viendo cómo se lanzan contra uno de los mecanismos que han permitido que florezca el crimen a los niveles que observamos ahora. ¿Qué seguiría entonces? Porque esto puede tocar hasta presidentes, doctor, expresidentes, vaya. Si se la toman en serio, como dice usted, estamos frente a una estructura aceitada durante décadas de pactos, rutas, negociaciones, que tiene nombres y apellidos, por lo que vemos. Y ahorita me decía Francisco Trujillo, desde Dallas, Texas, la gente aquí se está preguntando cómo es posible que se pudo esconder aquí tanto tiempo. O no sabíamos si todavía tenemos con certeza si estuvo en Estados Unidos todo este tiempo, pero ya se empieza a cuestionar también Estados Unidos, y eso es positivo, lo que antes no se cuestionaba, ese asilo indirecto ahí, vaya, o refugio, pues, escondite. Sí, mire, puedo documentar con evidencias, con el trabajo de archivo que estoy haciendo con un equipo bastante grande, que llegaron denuncias a Los Pinos y que en estados sobre la complicidad de Abelardo L. Rodríguez llegaban cartas a Plutarco Elías Calles, que era el presidente en el 24, o a Miguel Alemán sobre el involucramiento de Carlos, el senador, era senador, presidente de la Comisión Permanente, Carlos C. Serrano, en un incidente agarraron un Cadillac suyo en 1946, cargado de 63 latas de opio. Y se hizo un escándalo, y es ahí donde el presidente Miguel Alemán no hizo absolutamente nada, de la misma manera que los presidentes mexicanos no revisaron, escucharon, investigaron, corroboraron, negaron las informaciones periodísticas que, entre otros, Anabel Hernández sacó sobre Genaro García Luna. Hubo un pacto de complicidad en el cual participaron los gobiernos de Estados Unidos y México, y eso puedo demostrarlo con documentos. Y en ese sentido, eso es lo que se tiene que revisar, porque ahí sí estaríamos ante un ataque en serio contra esas estructuras de protección de las bandas criminales que están atacando la seguridad nacional de México y de Estados Unidos. Es un problema binacional y tiene que ser atacado por los dos países. Y revisar el pacto de impunidad sería revisar entonces pues el pasado, que nos llevaría mucho al presente, es decir, sería una limpia. ¿Se puede hacer una limpia, doctora? ¿O hasta dónde? ¿Hasta dónde por los intereses que se tocan, por ejemplo? Porque exacto, la clase política de México
Está mucha de la clase política vinculada. Aquí no ha pasado lo que ocurrió en Colombia en los noventas, fue en los noventas, ¿no? ¿O doctor? Ya en el Sí, sí, ocaso. sí, exactamente, en los noventas. Sí, sí, en Colombia fue en los noventas, Eh, después del asesinato del ministro de Justicia y del director de un periódico, ay, se me fue el nombre en este El tiempo, momento. no recuerdo si era el tiempo, pero allá sí hubo clase política perseguida, a eso voy. Hubo más de 100 políticos procesados, diputados que persiguieron e invinculados. Aquí no se ha dado eso, doctor, más que uno o dos. Esto, como dice usted, puede ser un parteaguas si los dos países se toman en serio y se le ponen rostro y apellido a lo que ha pasado. Eh, Exactamente, no se lo han tomado en serio el ataque en México a las estructuras de protección, y sí, vamos, si se van en serio, habría que investigar al menos a 4 expresidentes vivos, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no con toda la presunción de inocencia que se les tiene que dar, pero tenemos que saber hasta dónde sabían y, sobre todo, por qué no investigaron como debían la información que sí fue publicada, y algunos periodistas han muerto por denunciar esas redes de complicidad, han pagado con su vida o con cárcel o con exilio, y no lo investigaban. Eso es lo que más sorprende, no sorprende, lo que más debería enfatizarse. A Genaro García Luna lo protegieron no investigándolo. A ver, no estoy diciendo que Felipe Calderón supiera, de ninguna manera, lo ignoro, pero sí es omiso al permitir que, por ejemplo, no investigar, por ejemplo, no hablo bueno, podemos hablar de este caso, las denuncias que hizo el hermano del Mayo Zambada, por ejemplo, sobre que la entrega de en 2 ocasiones, de $2 millones y de entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. El dinero no puede ocultarse, Luis Alberto. El dinero es así como ni la sangre ni el dinero se pueden ocultar. Y hay una frase que me dijo una mujer muy sabia. Dice, mira, a los políticos y a las mujeres que abusaron de su cargo se les distingue por la ropa que usan, las casas que compran y si siguen o no con la misma pareja. Empezando por ahí exactamente, créame que empezando por Sonora, cómo tendríamos que contar historias, doctor. Conclusión, doctor Sergio Aguayo, en todo esto entonces, porque es algo exacto, yo también coincido con usted, inédito, y ese paralelismo histórico que hace usted es muy importante, como dice, a los expresidentes le llegaban cartas, la detección, por ejemplo, este carro con las 66 latas de opios al sonorense Abelardo L. Rodríguez, todos han sabido siempre de lo que ocurre. Pero nadie ha hecho nada, y como usted dice, y es cierto, al mismo García Luna, ¿cuánto no se le denunció? ¿Cuánto material no se publicó? El mismo Reforma hace 3 momentos muy importantes que recoge la Vía Nacional, denuncias y más denuncias, y no pasaba nada, doctor, nada es nada. Sí, mire, no solo en México, y subrayo, porque pedí los expedientes a través del proceso legal, la Freedom of Information Act, del FBI y del Federal Bureau of Narcotics, que es el predecesor de la DEA, de Abelardo L. Rodríguez y Carlos I. Serrano. Y me respondieron, no hay ningún expediente, lo cual es absurdo, porque tengo documentos del Departamento de Estado donde se habla del caso de Abelardo L. Rodríguez y de Carlos I. Serrano como involucrados en al menos la protección, porque vamos, como nadie se puso a investigar, nadie estableció cuál era la responsabilidad. Un detalle era, las latas de opio eran en el Cadillac de Carlos I. Serrano. A Abelardo L. Rodríguez solo se le acusaba de proteger a los contrabandistas, eran los inicios del tráfico de drogas, a los contrabandistas de alcohol
y opio, porque esa era la droga que pasaba en aquel momento por Tijuana, sobre todo. Bien, aclarando. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Sí, Bueno, conclusión. podemos estar ante un momento realmente histórico y significativo si ahora sí los dos gobiernos se toman en serio y van contra las redes de protección político, empresarial, y empiezan a desmantelarlas. Ahí sí veríamos, junto con el ataque al dinero, veríamos cómo empezaría a debilitarse la estructura gigantesca y poderosísima que han creado los carteles mexicanos en todo el país y en Estados Unidos y Centroamérica. Ay, 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 cuidado con lo que pudiera venir si exactamente se toma en serio. Por lo pronto ya estamos entre algo inédito. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias y estamos en contacto. De acuerdo, gracias a usted. El doctor Sergio Aguayo, le recuerdo, suscríbase en el canal de YouTube, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en su casa, en su pantalla plana, nomás póngale Proyecto Puente en YouTube, se suscribe con la campanita y ya usted nos puede ver desde cualquier parte o tiene celular en el iPhone, en la Apple Store, Android, en Google Play o en proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora, o Facebook Live. Dos chamarras